This episode is brought to you by Google Gemini. With the Gemini app, you can talk live and have a real-time conversation with an AI assistant. It's great for all kinds of things, like if you want to practice for an upcoming interview, ask for advice on things to do in a new city, or brainstorm creative ideas. And by the way, this script was actually read by Gemini. Download the Gemini app for iOS and Android today. Must be 18 plus to use Gemini Live. No era raro oír en todo momento el crepitado de la madera, ni el chirriar de cabos y jarcias. El sonido de las velas enormes al desplegarse y el del mar pasando espumante por los costados cuando el viento empujaba el barco. Aquella noche la luna llena iluminaba el firmamento, coloreando de plata su rastro sobre la superficie del negro océano. Hombres rudos, acostumbrados a las duras y arduas tareas de la vida marinera, podían quedarse boquiabiertos y meditabundos, apoyados en la batayola o encaramados a los obenques, embaucados por el influjo siempre hipnótico del astro nocturno. Para ellos, igual que aparecía, desaparecía. Se movía demasiado rápido, privándoles al alba de aquel espectáculo estupefaciente que hacía olvidar tantas penalidades. Algunos conocían su secreto. Eran los menos, y por lo general pertenecían al cuerpo de oficiales. Gente de ciencia que sabía dónde ir, siguiendo la derrota marcada, atentos siempre al susurro de las estrellas. Daba igual, tanto para unos como para otros, allí estaba, rociando con su luz mástiles, la cubierta entera y hasta los pañoles del segundo puente a través de los enjaretados. Las pocas nubes que flotaban en el cielo viajaban velozmente, impulsadas por el viento de levante, anunciando un nuevo amanecer. Como caballos blancos tiran de una carroza dorada, así parecían hacerlo del sol, que muy tímidamente perfilaba de azul claro la línea del horizonte. De repente, un crujido devastador lo llenó todo de ruina, y el barco se detuvo bruscamente. De sus entrañas salían voces de alarma, pasos precipitados. Incrédulos, marineros y oficiales no deseaban oír la orden que finalmente se escuchó en la voz ronca del capitán. Carpinteros y calafates se esfumaron de la cubierta por las bocas de acceso a la batería inferior y al sollado, donde el agua entraba sin dar tregua. Horas después, lo que aconsejaba la escora del barco era abandonarlo. El sol lucía. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy viene con cierta polémica, y es que de vez en cuando la actualidad manda, y la actualidad pasa por los encuentros que vuelven a producirse entre diferentes embarcaciones, fundamentalmente veleros, y las orcas del estrecho u orca ibérica. Encuentros que para unos son interacciones y para otros ataques, como quedará de manifiesto en este episodio en el que hablamos con el biólogo Alfredo López, doctor en biología y miembro del grupo de trabajo Orca Atlántica, el equipo formado por diferentes profesionales que opera en la monitorización de la orca ibérica y en el registro de interacciones que afectan en ocasiones de manera importante a barcos y navegantes. Es el caso de Alfonso Vega, uno de los primeros casos registrados en España de encuentro con orcas. Ocurrió en septiembre de 2020 frente a Cabo Prior y su visión del asunto es bien diferente a la de Alfredo. Sin gobierno por la rotura del timón, digamos que su análisis de la situación es la de quien ha sufrido en carne propia las consecuencias de estos encuentros. Desde luego, si algo queda claro, hablando con nuestros entrevistados, es que la solución ni parece fácil ni se producirá en el corto plazo. También estuvimos en la entrega de premios de la Copa de España de Vela Inclusiva celebrada en Gijón el pasado fin de semana. Su vencedor, Daniel Yaca, del Real Club Náutico Gran Canaria, habló con nosotros minutos antes de recoger su trofeo, igual que hizo Marcelo Villanueva, presidente de la Federación Asturiana de Vela. Sebastián Vizcaíno es el personaje que rescata de la historia para nosotros Josu Jiménez en las Españas de ultramar y sus exploraciones. Y con Roberto Bucetas, aprovechando que buena parte del programa lo dedicamos a las interacciones o encuentros con orcas, hablamos de todo aquello que hay a veces bajo la quilla mientras navegamos y puede darnos algún problema. Objetos flotando a media agua, cabos, estachas o artes de pesca. A las consecuencias que se derivan cuando golpeamos o enredamos en la hélice, por ejemplo, este tipo de objetos, dedicamos el último tramo de este podcast que ya comienza.
mes prácticamente de la entrada del solsticio de verano, y teniendo en cuenta que en época estival aumentan el número de barcos que navegan por nuestras costas, es de prever que las interacciones de las orcas se hagan también más notorias. Hace unos días, en aguas marroquíes, tuvieron que ser rescatados los 2 tripulantes de un velero que se acabó hundiendo. Y es que en lo que va del mes de mayo, el número de interacciones con orcas se elevan a la docena, según el registro llevado a cabo por el Grupo de Trabajo Orca Atlántica. Con uno de sus miembros hablamos los próximos minutos. Alfredo López es doctor en biología por la Universidad de Santiago y especialista en cetáceos, en Galicia. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Las interacciones de la orca ibérica, Alfredo, con los barcos es un tema de conversación que se ha vuelto una constante en los últimos veranos. Desde 2020, si puede fecharse el asunto, llama la atención el comportamiento que han adquirido estos cetáceos. Antes de este año no se daban las interacciones, no se tenían registros de ellas, eran situaciones esporádicas. ¿Por qué se convierte en un tema de preocupación desde hace 4 años? Bueno, las interacciones de las orcas con los humanos ya datan de hace miles de años, ¿no? Uh-huh. Es decir, la colocación de las almadrabas significa pues un contacto entre orcas y humanos, y de hecho pues la almadraba sin las orcas no pescan. Por tanto que ya había distintos tipos de interacciones, pero estas como mucho pues se limitaban pues a una aproximación a los barcos, pero sin ese contacto físico tan peculiar que es lo que ocurre pues desde el año 2020, ¿no? Ya. Entiendo que para los biólogos es una materia de estudio apasionante por lo que tiene de disruptivo, ¿no?, respecto al comportamiento de estos animales. Sin duda. Intentamos aprender un poquito más de ellas y bueno, pues buscar si hay alguna vía de solución a esta situación, bueno, porque se está pues convirtiendo pues en un problema de la navegación también. Claro. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué? ¿Se tiene alguna certeza o nos seguimos moviendo en el ámbito de la especulación, Alfredo? Certezas nunca vamos a obtener porque no sabemos cuál es el barco número 1 o cómo se originó todo esto, ¿no? Pero bueno, elaboramos 2 hipótesis, una que sea un comportamiento autoinducido, es decir, que ellas inventan algo nuevo y lo repiten, y otra que alguno de los ejemplares, posiblemente la Gladys blanca, que es adulta, pues hubiera vivido u observado una situación aversiva con un barco velero y lo que intenta es detener el barco para no revivir ese mal momento, ¿no? Uh-huh. Por los registros y estudios que lleváis a cabo en el Grupo de Trabajo Orca Atlántica, los veleros parecen ser las embarcaciones que más llaman la atención de las orcas. Sí, efectivamente, ellas tocaron todo tipo de barcos de 5 a 32 metros de eslora, pero son los veleros los que tocan, digamos, con mayor frecuencia, y eso es un poco lo que nos hace sospechar que algo debió pasar con esos barcos porque ese comportamiento es muy específico cuando ellas tienen interacción con distintos tipos de barcos. Uh-huh. Sabiendo esto, también parece que el timón de pala es el más atractivo. Sin duda, posiblemente también sea el timón más corriente en estos barcos veleros, y claro, el timón es una estructura móvil pero relativamente débil, ¿no?, en un barco que no está diseñada para que se haga fuerza sobre él o digamos toque cosas, ¿no?, por así decirlo, y entonces ahí es donde vienen los problemas derivados de la rotura del timón o averías en su estructura. Ya, ¿y qué puede buscar la orca cuando busca la interacción, en este caso con un timón de pala? Vamos a poner como ejemplo, porque es el más numeroso. ¿Busca el juego? ¿Busca quizá el entrenamiento, digamos, a la hora de cazar una presa? No, entrenamiento no, porque sus presas nada tienen que ver con un timón. Ya. Nosotros lo que pensamos es que lo que intentan es detener la embarcación, ¿no? Es decir, consideran que un barco navegando a gran velocidad es un riesgo y por tanto que saben cómo hacerlo y lo paran literalmente. ¿Y qué hacer? Porque hasta ahora se decía que lo conveniente era parar motor y apagar la sonda. Y lo último que sabemos es que no debe pararse para buscar la proximidad de la costa. ¿Cómo hacemos? No, a ver, no debe pararse, no. El gobierno español recomienda no parar, que no es lo mismo, ¿no? Vamos a ver, el Grupo de Trabajo Orca Atlántica desde el inicio y con 3 elementos en la mano, que fueron las primeras declaraciones de los navegantes, sí, la información que trasladaban los navegantes y los barcos examinados, y también la legislación vigente en la mano. Con esas 3 cuestiones en la mano, lo que se hizo fue elaborar un protocolo de seguridad que se basaba en detener la embarcación, porque sabemos que las orcas, que son delfines a fin de cuentas, se sienten motivados por la velocidad y por tanto que si ese motivo desaparece, pues se reduce su motivación, por decirlo así, su capacidad de perseguir al barco, ¿no? Sí.
No sabemos por qué. Este protocolo fue aceptado por el gobierno español y por el gobierno portugués, pero no sabemos por qué. Desde hace un año el gobierno español cambió unilateralmente esas recomendaciones y recomienda justo lo contrario, que no se pare y que se salga corriendo, ¿no? Pero es que no tiene sentido ninguno, porque un velero, por el fenómeno que se llama velocidad crítica de casco, no navega por ejemplo, un velero de 13 metros no navega a más de 8 nudos. Sí. Y en cambio una orca pues puede navegar a 26 o a 30 nudos de velocidad punta, ¿no? Por tanto, que eso no tiene sentido ninguno. Desconocemos por qué se cambió ese protocolo y obviamente pues es un protocolo que recomienda el gobierno. Nosotros también lo decimos que el gobierno recomienda eso, pero no podemos recomendarlo porque sabemos a ciencia cierta que es una recomendación absolutamente errada, ¿no? Ya. Sí, porque por lo que nos dices se ha tomado de manera unilateral, sin contar con la comunidad científica. No sabemos con quién contó realmente. Desde luego con nosotros que fuimos el equipo científico que propuso el primer protocolo, no. Desde luego no se sentaron con nosotros a discutir nada, ni mucho menos, ni aportaron el más mínimo argumento de por qué hicieron este cambio. En todo caso, esto genera mucha confusión porque tampoco lo discutieron con el gobierno portugués para, digamos, llegar a un consenso y según en qué aguas vayas, pues tienes que atender a unas recomendaciones o a otras. Ya. Como biólogo, Alfredo, tu materia de estudio son las orcas ibéricas, entre otros temas, imaginamos, pero centrando la atención en este asunto del que hablamos y como ocurre con otras tantas cuestiones, hay diferentes agentes implicados, ¿no? ¿Cómo percibís desde vuestro ámbito la preocupación que reina entre navegantes y aficionados a la náutica recreativa? Bueno, realmente para los navegantes es una preocupación muy grande y sobre todo cómo hacer para evitar estas situaciones, y muchas veces se nos exige a los científicos una solución inmediata, ¿no? Como si tuviéramos una varita mágica que pudiera solucionar todas las cosas de forma instantánea. Pero claro, es que cuando se pusieron en el mar tantos miles de barcos, cuando se pusieron cientos de puertos deportivos abiertos a la navegación y todo eso, no me consta que a ningún científico le consultaran si la capacidad de carga de la navegación en el mar era compatible con la sostenibilidad, ¿sabes? Entonces, claro, ahora, digamos, buscar soluciones mágicas no las hay. No hay soluciones mágicas para esto. Así todo, bueno, hasta el momento el respeto a los individuos del grupo Gladys en este caso y asumir estas eventualidades que en algunos casos pueden tener consecuencias graves para la embarcación y la seguridad de los tripulantes, digamos que es la norma. ¿Hay indicios de que pueda descontrolarse la situación en algún momento? A ver, nosotros lo que identificamos es que los animales no mantienen una situación agresiva, hagan lo que hagan, y en ocasiones pues con algunas consecuencias negativas que tienen, ¿no? Eso significa que no pretenden hundir los barcos. Entonces lo primero que tenemos que saber es tener información de dónde están produciéndose estas interacciones para, en la medida de lo posible, intentar esquivar esas zonas o navegar en otros momentos. Y para eso, pues, el Grupo de Trabajo Orca Atlántica cuenta con la página web de Orca Ibérica y también con la aplicación móvil GT Orca en las que se puede, pues, ir consultando ya esa información, ¿no? Esa es una labor preventiva necesaria, por así decirlo, a la hora de diseñar uno su propio recorrido. Intentar no pasar por, al menos en esas zonas calientes donde están teniendo lugar esas interacciones, ¿no? Sí. Ahí ya se podrían evitar, pues, muchos problemas en ese sentido. Por ejemplo, en zonas donde sabemos que está habiendo interacciones, no navegar durante la noche. El 22% de las interacciones ocurren durante la noche. Bueno, en fin, se pueden ir tomando algunas medidas, digamos que no es la solución absoluta a todos los casos, pero sí que podrían disminuir mucho las interacciones en ese sentido. Sí, porque la ruta que siguen las orcas en busca de alimento siempre es la misma, entre finales de primavera y digamos durante el verano. A ver, en principio no es la misma siempre. Sabemos que sus migraciones van desde el Estrecho de Gibraltar al Golfo de Vizcaya. Lo que pasa es que ellas van cambiando en función de la estación y de los años sus movimientos, y eso lo hacen en función de su alimento.
Por tanto, que hay elementos que desconocemos de esta ecuación y entonces pues tenemos que ir viendo día a día. Por eso es importante ver cómo van evolucionando las interacciones a través de la aplicación móvil, por ejemplo, y ver un poquito en cada estación en qué zonas van frecuentando la presencia de orcas o no, porque ya digo, dependen del alimento y eso es un elemento que no podemos controlar. El alimento de la orca ibérica, en este caso, es el atún. ¿Ocurre lo mismo con el bonito del norte? Cuando entra el bonito del norte, ellas se alimentan de esta especie. No, ellas su alimento básico es el atún rojo, ¿no? El bonito del norte son animales, digamos, demasiado pequeños que no les compensa el esfuerzo que hacen para el resultado. Entonces, bueno, incluso en este momento se está pescando atún rojo, se están capturando atunes rojos incluso dentro de las rías de Galicia, en algunos casos, ¿no? Sí, sí. Y eso es motivo de que en ocasiones pues las orcas naveguen muy cerca de costa e incluso a veces pues se introduzcan en las rías. Bueno, ¿qué debemos hacer, Alfredo? Importante dar aviso y contar la situación en caso de una interacción con orcas, ¿no? Sí, a ver, estar atentos a la página web y a la aplicación móvil, en la medida de lo posible trasladar los avistamientos y las interacciones que haya, porque estas herramientas solo funcionan con la información de los navegantes, no hay otra base de información, cualquier otra base de información es mucho peor que esta, incluso pues con las orcas marcadas que el gobierno español vendió como gran solución final a esto, la información que se obtiene de todo eso es muchísimo menos que la que puedan dar pues cientos o miles de personas que están en el mar y puedan trasladar esas observaciones. Ya. Pues no sé si coincidirás conmigo, la solución no parece fácil y probablemente la polémica esté servida un año más, ¿no? No, la solución ni es fácil ni va a ser pronto. Y posiblemente para cambiar las cosas diferentes tendremos que hacer cosas diferentes. Por ejemplo, pensar en diseños de nuevos barcos, diseños de timones retráctiles, de motores silenciosos. En fin, habrá que pensar hacia el futuro ya a más largo plazo y ver de qué manera podemos intentar al menos hacer uso pues del medio y del mar como hicimos siempre y mantener pues en este caso la conservación de estos animales, ¿no? Pues quien quiera saber algo más puede encontrar información en vuestra web, GT Orca Atlántica. Ahí puede encontrar históricos de interacciones, recomendaciones o la manera de ponerse en contacto con vosotros en caso de verse en una de estas situaciones de las que hemos hablado contigo, Alfredo. Alfredo López, como digo, miembro del grupo de trabajo Orca Atlántica. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Ha sido un placer. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes. Un abrazo. Venga. Opinión bien diferente respecto a este asunto de las orcas es la que escucharemos a continuación. Su encuentro con ellas fue en 2020, cuando empiezan a ficharse el mayor número de interacciones que, a juicio de Alfonso Vega, no son tales. A bordo de su barco, el Urqui, a 8 millas de Cabo Prior en el mes de septiembre, sufrió la rotura del timón. De ello hablaremos a continuación. Y como Alfonso vive en su barco cuando descansa de su trabajo como piloto de helicópteros y por tanto es un navegante incansable, lo encontramos nada más y nada menos que en Panamá. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Fue un 14 de septiembre, si los datos no me fallan, del año 2020, cuando a 8 millas de Cabo Prior sufres la rotura del timón como consecuencia del encuentro, voy a llamarlo así, con un grupo de orcas. ¿Cómo recuerdas aquella situación? Bueno, inicialmente, por suerte, entre comillas, para mí no fue sorpresa, sino que, bueno, podíamos llegar a esperar que podría pasar algo así porque había habido algún ataque previo los días anteriores, pero bueno, siempre piensas que a ti no te va a pasar. Y salí yo de Vigo con un amigo a bordo, a destino Gijón, íbamos a hacerlo directos, y a las 12 de la noche, más o menos probablemente de Coruña, escuchamos un mayday de un barco francés que le estaban atacando las orcas, que estaba sin gobierno y derivando hacia los acantilados de Prior. Salvamento Marítimo comunicó que iba a tardar 1 hora más o menos en llegar. Yo estaba a menos de 1 hora de navegación de ese barco y así que decidí acercarme hacia ese barco para prestarles auxilio. Sí. Hasta que llegara embarcación de Salvamento Marítimo. Cuando ya estábamos a la vista del barco francés, veía sus luces y estaba en contacto con ellos por radio, empezaron a atacarnos a nosotros. Fueron en total casi 3 horas, porque claro,
el Salvamento Marítimo primero, la Salvamar primero fue a buscar al barco francés, Sí. lo remolcó hasta el puerto de Cedeira y después vino a por mí. Entonces ese periodo de tiempo fue unas 3 horas, que no quiere decir que son 3 horas recibiendo golpes. Es un golpe, a los 20 segundos otro, luego juegan a dar vueltas con el barco, no al barco, con el barco, como Sí. si fuera una pelota, dándole vueltas. El barco hacía giros de 360 grados. Nosotros totalmente sin gobierno y escuchando los ruidos de cómo se estaba destrozando absolutamente todo el sistema de la timonera. Ya. Estaba doblando varillaje, rompiendo links. Y eso hasta que llegó la embarcación de Salvamento Marítimo y nos remolcaron a Cedeira. ¿Y cuál fue vuestra primera reacción, Alfonso? ¿Perdón? ¿Cuál fue vuestra primera reacción? Bueno, mi primera reacción fue cortar motor, bajar velas, que son las indicaciones que habían estado dando y que se atreven a seguir dando, grado error. No se debe ni parar el motor ni bajar velas. Hay que combatir. Si vienen a tu casa a matarte, hay que defenderse. Ya. Error por parte del gobierno, las autoridades y los grupos estos de ecogrinders de CEMA. Para hablar de este tipo de situaciones, se menciona el término interacción, así nos referimos a ellas. Un término que, hablando contigo para concretar esta entrevista, no consideras muy acertado. Prefieres hablar, y así lo haces, de ataques directamente. Sí, bueno, no es que yo no lo considere muy acertado. Yo soy una persona que me gustaría que todo el mundo hablara con propiedad, utilizara los términos correctos. Y no soy yo el que define esta palabra, son las RAE que definen que interacción es una acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc. Es decir, entre dos o más objetos, siempre con el permiso de ambas partes. ¿Una violación la podríamos considerar interacción? ¿Un atraco lo podríamos considerar interacción? Negativo. Hay una de las dos partes que no está de acuerdo con esa acción. Por eso yo soy partidario de utilizar el término correcto, que es ataque. Lo que pasa es que en estas situaciones que mencionas entran en juego, digamos, dos agentes humanos, por decirlo de alguna forma, dos agentes racionales. En este caso estaríamos hablando del agente racional, que es la persona, y un animal como es la orca. ¿Cómo se puede llegar a una solución o al menos mitigar en lo que se pueda los efectos de este tipo de interacciones o ataques, como tú los llamas? Bueno, ahora mismo ya es tarde. Ahora mismo tienen un serio problema. Yo en su momento, igual que muchísimos profesionales, gente que realmente ama el mar, gente que vive del mar, gente que trabaja en el mar, gente que protege el mar y los animales, en su momento ya dejaron muy claro que la única posibilidad era, lamentablemente, terminar con estas dos únicas orcas, porque eran 2 de las 12 familias de la orca atlántica que viven en el estrecho de Gibraltar. No eran todas las orcas del estrecho, no eran todas las orcas del Atlántico, no eran todas las orcas del mundo, eran 2 ejemplares. Eso está en 2020. 2021 se duplicó, 2022 se triplicó, 2024 vamos por un número ya exponencial de ataques. Ahora ya la solución, complicada, muy complicada ahora mismo. Gracias, eso sí, al no haber tomado decisiones, hay algunas partes involucradas en este problema que están haciéndose de oro, entre ellos asociaciones que todos conocemos. En cambio, las aseguradoras van a empezar a poner que no se hacen responsables con incidentes o accidentes, son las palabras que ponen los seguros, sí, para cubrir los problemas con las orcas. Las marinas están perdiendo dinero, el turismo indirecta y directamente en la costa atlántica está perdiendo muchísimo dinero. ¿Quién va a poner solución? Los que lo tienen que hacer no lo hacen. Ya. Sí, porque ¿cuál es la reacción de Salvamento Marítimo cuando llega a remolcar a un barco que se ve afectado por el encuentro con estas orcas? ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, en el caso de Salvamento Marítimo, hablándolo claro, yo no tengo nada que esconder. Para Salvamento Marítimo esto es un negocio. Es una de las entidades estatales que se está lucrando de esto. Cada remolque vale muchísimo dinero.
y Salvamento Marítimo son los únicos autorizados en España a hacer remolques de embarcaciones. Los únicos. Ujú. Y son la tarifa mínima, por decirte hola, buenos días, son 400 euros. Algunos lo paga el seguro, otros no, pero hay remolques de 20 horas. Un remolque de 20 horas de una embarcación grande, estamos hablando igual de 10, 15, 20, 25.000 euros. Claro. Eso es un lucro absoluto para Salvamento Marítimo. Salvamento Marítimo no dice absolutamente nada. Tú tienes una empresa de grúas y hay un problema en la sociedad que el gobierno no actúa y a ti te está haciendo millonario, Sí. ¿tú vas a oponerte? Ujú. Negativo. A tu modo de ver, por tanto, la situación se encona por intereses económicos de diferentes agentes. Por supuesto. Como todo en esta vida, como todo el mundo, como todo en este gobierno, en cualquier gobierno. Ya. Todo es en función del dinero. Las orcas le importan un carajo a nadie. Los únicos que dicen que les importan las orcas son los que más dinero ganan de ello. Ya. En tu Así de caso, claro. sí, cuando sufriste este incidente, bueno, ya nos has comentado que no te imaginabas que pudiera tocarte, porque en el caso de Lurki fuisteis uno de los primeros casos registrados, creo recordar. Sí, uno de los primeros españoles. Ajá. Ujú. Extranjeros había ido ya 20 o 30. Ya. Ujú. Desde entonces... En las mismas 24 horas hubo 4 barcos, en esas mismas 24 horas. Ya. 4 remolcados. Luego, yo aquí por el Caribe, los años que llevo aquí en el Caribe, he coincidido con muchísimos navegantes escoceses, ingleses, franceses, holandeses, noruegos, que también han tenido problemas con las orcas, no han tenido rotura de timón, no han perdido el gobierno de la embarcación, no han tenido que ser remolcados, con lo cual no figuran en las cifras del gobierno. Pero habría que más del duplicar. Por cada barco remolcado igual ha habido 3 o 4 que también han tenido problemas con las orcas, que no figuran en los números. No, desde luego eso representa un problema, ¿no? Para la industria náutica también. Más de uno se lo pensará a la hora de pasar por aguas españolas. No hay más que ir ahora al puerto de la línea a Gibraltar. Sí. Están todos los barcos a la venta. Ya. Nadie quiere salir, nadie quiere navegar. Los únicos que salen por allí son los barcos, vamos a decir, en tránsito, que van de A a B y no les queda otra que pasar por allí. Uh-huh. La línea, yo conozco mucha gente en la línea y no salen ya. Llevan 2 años con el barco metido en la bahía, no salen. No, desde luego la situación sí que se ha complicado. Es cierto que el número de es que no sé cómo llamarlo, porque hemos hablado anteriormente con un biólogo y hablamos de interacciones, ¿no? En tu caso, hablamos de ataques. Yo me quedo con encuentros, ¿no? La verdad es que el número sí que se ha ido aumentando, ¿no? Desde el año 2020. No sé si es por falta de acción por parte de las autoridades y efectivamente ahora nos encontramos en una situación que como tú comentas, es muy complicado el dar marcha atrás, a no ser que se sacrifiquen ejemplares, por lo menos de este tipo de especie, cosa que a día de hoy es impensable, ¿no? También. No, y además nos presentamos con una sociedad inculta, poco viajada, en España hablo, que le es muy fácil opinar escondido detrás de una tablet, tumbado en el sofá de su casa, sin saber ni siquiera señalar en un mapa dónde está el estrecho de Gibraltar, dónde está el Atlántico y dónde está Galicia. A esta gente me gustaría preguntarle, además de que yo hago una invitación abierta absolutamente a todo el mundo que esté escuchando, el que se quiera venir conmigo de noche a cruzar Galicia con mar fuerza 5, fuerza 6, 7 y a ver si encontramos las orcas, a ver si siguen opinando lo mismo, después de verse en una embarcación con fuerza 7 sin timón a 8 millas de la Costa de Morte. Igual que todos estos que opinan, también les hago yo una pregunta, una reflexión. ¿Qué pasaría si una manada de lobos o de osos, que todos los queremos proteger, los queremos salvar, los queremos que vivan, son especies protegidas, qué pasaría si una manada de lobos o de osos entra por la Gran Vía de Madrid y se ponen a morder carritos de bebé? Voy a decir morder carritos de bebé, no comerse los bebés, solo morder los carritos de bebé. ¿Lo llamaríamos interacciones? ¿Haría algo la policía?
yo te puedo asegurar que en menos de 3 minutos esos lobos están abatidos si entran en un parque por la Gran Vía de Madrid. Ya. Pero, como hablamos del mar, ahí ya, claro, el 99,9% de la población que opina sobre el mar no sabe ni dónde está el mar. Bueno, y eso es el gobierno que tenemos. Ya. Y eso es las soluciones que ponen. Pero ese ejemplo, el de los lobos y los osos, plantéatelo, tú y todos los oyentes, que se planteen qué pasaría si viene una manada de lobos por cualquier ciudad española y empiezan a morder carritos de bebé. ¿Lo llamaríamos interacciones? ¿Quién sabe? No sé, de la misma forma que las orcas pusieron su interés en el timón de muchos veleros sin que sepamos por qué, a lo mejor lo pierden, ¿no? No sé, lo que pasa es que, claro, mientras tanto, estos sucesos se seguirán sucediendo. Hasta el momento, bueno, algunas ha tenido consecuencias graves. Hace unos días un barco se iba a pique, ¿no? Los 2 tripulantes tuvieron que ser rescatados. A día de hoy no hay ninguna pérdida humana, pero bueno, a veces estas cosas son cuestión de tiempo. ¿Hay 3 pérdidas humanas? Te tengo que corregir, sí hay 3 pérdidas humanas, 3, sí. de 2 embarcaciones hundidas. Sí. Ajá. ¿Vale? 3 pérdidas humanas. ¿Qué pasa? El gobierno y los grupos ecogrinders estos que viven de las ayudas del gobierno, tú estás en tu barco, se te hunde el barco, acabas ahogado, ¿es una muerte directa o indirecta por las orcas? ¿O no se considera directa por las orcas? Porque ha habido 2 personas ahogadas por esto ya. Ha habido una persona infartada, muerta de un infarto en el momento del ataque de las orcas. ¿Es una muerte directa o indirecta? ¿O no la contamos tampoco? Te encuentras en Panamá a bordo del Urqui. ¿Qué tal Sí. por el Caribe? ¿Cuánto tiempo llevas navegando por esa zona? Sí, yo ahora mismo estoy en Panamá, cerca del archipiélago de San Blas, y sin intenciones de volver a España porque yo trabajo en el norte de España, Sí. es donde me gusta navegar y debido a las orcas yo no puedo volver allí, no voy a volver. Igual que yo, muchísimos otros barcos que están aquí. Ya. De nuevo volvemos a la parte económica. Ojo, cuantísimo dinero deja de ganar marinas, hosteleros, empresas de repuestos, empresas de barcos por este problema. Sí, desde luego. Hay unas derivadas económicas que afectan al sector, no tanto como a otros agentes involucrados en este problema, ¿no? Como al menos apuntas tú, y entiendo que es también la opinión generalizada entre muchos de los navegantes que conoces, claro. Muchísimos, sí. Mucha gente no quiere volver. Ya. Bueno. Y muchos europeos que están por aquí, en el Caribe, que están pensando en cruzar el Atlántico de vuelta e ir al Mediterráneo, a costas españolas tan bonitas que tenemos en el sur de España, y no se atreven a pasar por el Estrecho de Gibraltar. Prefieren volver a la lluvia de sus países nórdicos antes que pasar por allí. Ya. Bueno, vamos a dejarlo porque parece que la comunicación nos empieza a fallar un poco, Alfonso. Interacciones... Sí, será el wifi de aquí. Sí, probablemente, sí, la comunicación parece que se interrumpe. Estamos hablando de interacciones, ataques. Desde el año 2020 las costas atlánticas peninsulares son el lugar en el que por estas fechas empieza a hablarse nuevamente de orcas, ¿no? Remolques de barcos averiados también o cosas peores, como ya decíamos, el barco que se fue a pique hace unos días como consecuencia de una vía de agua. Situaciones que son objeto de estudio para biólogos, pero que a quienes las sufren pues no les hace ninguna gracia. Digamos, Alfonso, que la polémica un año más está servida. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado estos minutos, que disfrutes de tu tiempo de ocio en el Caribe haciendo lo que más te gusta, que es navegar, y a ver si nos vemos por aquí por Gijón pronto, hombre. Un abrazo fuerte. Vale, pues muchas gracias a ti por vuestro tiempo, y a todos los oyentes un saludo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Lo
adelantábamos en el anterior podcast, en este episodio lo que hacemos es repasar lo acontecido en la Copa de España de Vela Inclusiva celebrada este pasado fin de semana en Gijón. El tiempo, cambiante durante los 3 días de competición, obligó a anular la primera regata. Aún así, desde la organización se llegó a la entrega de trofeos con la satisfacción del deber cumplido y el trabajo bien hecho. Así nos lo confesaba Marcelo Villanueva, presidente de la Federación de Vela del Principado de Asturias, con quien hablamos instantes antes de conceder los premios que se han llevado los primeros clasificados. Hemos cumplido el expediente con nota. Siempre hay cosas que mejorar, pero hay cosas que no podemos controlar. Y en este caso fue la meteorología, muy mal tiempo el viernes, un fuerte viento nos impidió celebrar las mangas programadas. El día de ayer, poco viento y mucho chubasco, que vamos, tengo que decir que estos son unos jabatos navegando. Son unos jabatos porque lo que tuvieron ayer, el tiempo que estuvieron en el agua, las mangas, consiguieron realizar 2 mangas, pero fue muy duro, llegaron muy cansados y afortunadamente hoy domingo fue el broche perfecto, teníamos 8 nudos, llegó a rachitas de 10, el Cantábrico como un plato. Y perfecto, pudimos celebrar 3 mangas y con eso ya lo tengo. La clasificación ha sido comandada en todo momento por la tripulación canaria de Daniel Yaca y bien, muy contentos sinceramente, y por la acogida de público, por la acogida de participantes, y ahora descansar un poco y ya veremos si pensamos en la siguiente edición. 10 barcos en el agua, bueno, alguna baja de última hora por motivos de salud que no se pudo programar de otra manera. Yo creo que la gente ha quedado contenta, tanto con la organización como no tanto con el tiempo, porque efectivamente, sobre todo por el día de ayer, que fue bastante incómodo, pero en líneas generales, desde la organización que tú representas hasta los participantes, en conjunto se puede dar una buena nota al evento. Sí, Jorge, a ver, tengamos en cuenta que la organización es amateur. Nosotros somos voluntarios todos. Tengo que agradecer a toda la gente de la federación que ha estado echando una mano, pero siempre hay que mejorar y tenemos que mejorar, y yo es verdad, todos los feedbacks que me han llegado de los participantes de fuera son muy positivos y yo se lo agradezco, pero tenemos que ir a más y tenemos que intentar que esto ya se implante en nuestra región y en Gijón como una cita ineludible dentro del calendario oficial. Sí, porque algún participante asturiano ha habido, lo que pasa es que se echan falta alguno más, ¿no? Se echan falta, pero a ver, aquí no hay secretos, en las regatas no hay secretos, la regata es entrenamiento y participar en regatas. Como también lo digo para los cursos de vela adaptada y vela inclusiva, el mover a un regatista para regatear en otra comunidad, Nacho Robles, por ejemplo, hicimos el esfuerzo de que fuese al Mundial de Portimao en Portugal, pero es muy complicado. Hay que llevar a técnicos, hay que llevar toda la infraestructura, que aquí la tenemos a mano, pero allí no. Y los entrenamientos tienen que ser constantes. Intentaremos planificar una serie de entrenamientos para que ese nivel, que con Nacho lo tenemos asegurado, lo que ha sido mala suerte que no se haya disputado esos 3 días, pero que el resto de asturianos sigan adelante y sigan cogiendo ese nivel que estoy seguro que van a demostrar. Sabemos de la implicación de la Federación Asturiana de Vela con la vela inclusiva. Este es un paso más de los muchos que imagino que querréis dar en este sentido. Es un paso más y a veces puede ser un paso grande o un paso pequeño. Eso va a depender también de lo que pase a partir de ahora. Es fundamental, y siempre lo digo, y sé que soy un poco repetitivo en esto, el apoyo de las administraciones. Tenemos que incluir en las ofertas de cursos y cursillos de vela, tenemos que incluir la vela adaptada. Tenemos que incluir también líneas de ayudas específicas abiertas a las federaciones para que podamos seguir promoviendo este tipo de vela, que, insisto, por desgracia, es demasiado caro. En estos días una madre se acercó con su hijo, que tenía una discapacidad física, y me preguntaba cómo podía el niño, y a mí lo que me rasga por dentro es no darle una solución o darle un día o darle una plaza. Tenemos que trabajar en ello, la federación la primera, y arrastrar con este trabajo a todos los demás.
Bueno, pues se ha celebrado la Copa de España de vela inclusiva. Gijón ha sido su escenario y uno de sus organizadores, como no podía ser de otra manera, el presidente de la Federación Asturiana de Vela, Marcelo Villanueva, a quien damos la enhorabuena por este evento, porque ha terminado todo bien. Y nada, mucho ánimo en las próximas citas, Marcelo. Muchas gracias a todos. En medio del ambiente festivo era obligado a hablar también con quien dominó la prueba de principio a fin. Perteneciente al Real Club Náutico de Gran Canaria, Daniel Yaca se proclamó vencedor de la Copa de España de vela inclusiva en Hansa 303-2, con 2 tripulantes, como convenientemente se encargó de recordarnos. El que ha ganado la mitad de la tripulación, porque somos 2 en tripulación. Bueno, que ha ganado, lo primero, enhorabuena, tanto para ti como para tu tripulante, Jaime Langleton, si no he dicho mal el apellido. Sí, el Langleton, pero es solo el acento tónico. Bueno, Jaime Langleton, los dos formáis una tripulación, no sé si es profeso para esta prueba o lleváis años navegando y habéis ganado ya otros trofeos. Normalmente navegamos juntos, a no ser que él por causas de trabajo no pueda navegar, y hemos sido, creo que 2 veces campeones de España doble, y yo he sido, creo que 2 veces individual o así. O sea que solemos navegar juntos. ¿Cuál es tu palmarés, Daniel? Yo creo que yo empecé como muchos gran canarios, con 9 años el curso de vela en la Escuela de Vela de Puerto Rico, pero después no seguí navegando. Y a raíz de que tuve un problema de cadera que me hace deambular con muletas, pues me propusieron entrar en un equipo de vela adaptada, y a partir de 19 empecé a navegar, y creo que soy 3 veces campeón de España doble, 2 veces individual, y de la Copa de España creo que también como 2 o 3 veces. Así que el día que te propusieron navegar a vela, cambiaron, bueno, no sé si esto es muy exagerado decirlo, pero cambiaron algunas cosas en tu vida. Muchas cosas. Yo sí que sabía navegar, o sea, ir de un sitio para otro, lo que nunca había competido. Yo tengo una hermana que sí ha sido campeona de España un par de veces, pero yo no había competido nunca, no me llamaba la atención. ¿Qué diferencia este tipo de vela inclusiva de otras pruebas? Iba a compararlo con alguna prueba de vela de crucero, pero bueno, no sería el caso. Digamos que se acerca más a la vela ligera, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y dónde encuentras tú las mayores similitudes? Yo encuentro las mayores similitudes cuando navegamos en el agua. No sabes quién es, porque hay veces que navegamos gente con discapacidad con gente sin discapacidad, y cuando estamos en el agua no lo diferencias. Eso es lo que más me gusta a mí. Los barcos facilitan también las maniobras, entiendo, ¿no?, a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Son barcos especialmente adaptados, los Hansa 303, de los que ya hemos hablado en este podcast. Regatas interesantes y emocionantes, porque son regatas de monotipos y todos navegáis con el mismo barco. Todos navegamos con el mismo barco, y ahí abunda mucho la pericia de los navegantes. Ya te digo, sin discapacidad, unos más severas, otros menos severas. Unos solo pueden navegar en doble, otros navegan individual en dobles. Entonces eso es lo bonito de este deporte. Lo bueno que tiene este barco es que es involcable. Eso, para que se inicie en la vela, que tú le digas que no se le va a volcar el barco, entonces ya va con un poquito menos de miedo. Con más seguridad. Sí, mucha más seguridad. La verdad que el barco es muy, muy, muy seguro. Bueno, pues hablemos de lo que nos toca, que es, aparte de lo que hemos comentado, lógicamente, de la prueba que tenemos entre manos. Una prueba que ha finalizado, vas a recoger en breve el trofeo, tanto tú como tu compañero Jaime Langleton, al primer clasificado en esta Copa de España. ¿Cómo han ido las diferentes mangas en este tiempo, digamos, inestable? Porque habría que calificarlo de esa manera. Estamos en primavera y los partes meteorológicos, la verdad es que no son muy fiables ni siquiera de un día para otro. Sí, la verdad, nosotros venimos de 22 grados y sol, y entonces el primer día, que fue ayer, porque el viernes no pudimos navegar, el primer día que fue ayer era muy poquito viento, lluvia, y la verdad es que
bastante frío, pero bueno, al final te tienes que acostumbrar porque el viento es el mismo para todos, el tiempo es el mismo para todos y al final no vale, ay, qué suerte tuvo que se fue por allí, no, al final es igual para todos. Hoy tuvimos un poquito más de suerte porque hubo un poquito más de viento y por lo menos no llovió. El frío no lo va a quitar nadie porque a nosotros los canarios lo que fa es de 18 grados ya es frío, pero la verdad es que muy bien hoy. Viento de norte, noroeste, algunas rachas del oeste, como decimos nosotros, de viento gallego, pero la mar os ha respetado, la mar ha estado planita y ha estado bonito, ¿no? Plana. Salvo algunas motos de agua que se nos cruzaban y nos hacían olas, la mar estaba muy muy plana. La verdad es que para este tipo de barcos le viene muy bien el barco, el mar llano. De los 10 barcos que estuvisteis en el agua, ¿cuál ha sido la tripulación que más os ha complicado las cosas? Pues los otros canarios que han quedado segundos. La verdad es que sí, el primer día sí es verdad que la fundación también con Carla, Jaime y en la otra tripulación con Rafa y Marga, que navegaron muy bien. Hoy yo creo que les pudo un poquito de presión porque para ser su primer campeonato la verdad es que lo han hecho estupendamente. Y hoy los que nos apretaron un poquito más fueron nuestros compañeros canarios, tanto Vicente como Juan Carlos, que es que entrenan con nosotros, ya saben qué es lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, entonces tenemos un poquito más de velocidad y entonces yo creo que por eso que los hemos ganado, pero hoy ha hecho 3 segundos que vamos, nos lo ha puesto, hombre, no difícil, porque le hemos sacado un poquito de tiempo, pero hoy han estado muy muy bien. Nos has hecho alguna referencia al tiempo climatológico. Independientemente de la temperatura ambiente, ¿habéis encontrado como canarios mucha diferencia en navegar en el Cantábrico a vuestra agua habitual en la que soléis navegar durante todo el año? Bueno, nosotros solemos navegar con los vientos alisios que son entre el nordeste y el noroeste. Aquí al final hemos navegado con viento norte. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a estos roles tan pronunciados. Había, o por ejemplo, pozos de viento que había veces que te quedabas de viento y tenías que mirar porque había más viento en otro lado. Entonces, mucha similitud. Al final, casi que todos los campos de regata se parecen mucho. Lo único que tienes que ver es la profundidad del mar por el tema de corriente, pero aquí no había mucha corriente. Bueno, Daniel, pues enhorabuena por el triunfo, bienvenido, espero que estos días lo hayáis disfrutado aquí en Asturias. No sé si es la primera vez que estáis en Gijón. Yo tengo familia asturiana en Posada de Llanes, en Oviedo y en Gijón, o sea que yo ya veraneaba en Posada de Llanes. Ah, bueno, entonces ya eres un asturiano, digamos, de adopción. Casi, sí. Los yacas vienen de aquí, de Asturias. Pues lo dicho, enhorabuena, Daniel, tanto a ti como a tu compañero Javier Langleton. Un abrazo fuerte y nada, que sigáis cosechando muchos éxitos. Muchas gracias. Mucho sacrificio y un mérito enorme el de quienes con sus capacidades físicas reducidas se hacen a la mar también en condiciones que no todo el mundo estaría dispuesto a soportar. Así son los regatistas que se dieron cita en la Copa de España de Vela Inclusiva celebrada en Gijón. Enhorabuena a todos y hasta la próxima edición. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. En A Son de Mar tenemos nuestra particular máquina del tiempo. Es la que nos transporta a las Españas de ultramar y sus exploraciones a través de los personajes que construyeron la historia que todos compartimos. Hoy, Sebastián Vizcaíno, marino, cartógrafo y explorador, además de ser el primer embajador europeo que hubo en la corte de Japón. Una vida que merecía estar además en las páginas del primer libro de Josu Jiménez, Más vale morir una vez, y del que queremos saber algo más. ¿Qué tal, Josu? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos, muy bien, aquí estamos en el MUA. ¿Qué nos cuentas de Sebastián Vizcaíno? Pues nada, os voy a contar una historia. Yo, escribí, no era el personaje principal, pero desde luego en la segunda parte era una persona muy importante. Este hombre, nació en la mitad del siglo XVI y, no se sabe si nació en Extremadura, eso no está muy claro, ¿no? Pero bueno, vamos a darle que fue un hidalgo extremeño.
y ya empezó siendo un militar en el cual ya cuando murió el famoso rey Sebastián en Alcazalquivir, el rey Sebastián de Portugal, y Felipe II luchó por sus derechos al trono portugués, él luchó y combatió en la reclamación del trono, bueno, que como así fue a partir de entonces, cuando ya en el Imperio Español no se ponía el sol. A partir de ahí, bueno, pues pasado, eso fue en 1580, 3 años después, se embarca a Nueva España, y allí en Nueva España, bueno, pues se evoluciona y ya después marcha para Manila, para Filipinas. Se dedica al comercio, se sirve en el ejército, con todo lo que se consigue allí y con, bueno, todas las riquezas, las sedas, etcétera, todo el producto oriental, y regresa a Nueva España, donde se hace pues bastante rico, y bueno, pues allí se consigue la concesión de la pesca de perlas en la zona que ahora se conoce como Baja California, y bueno, pues allí él, aparte de eso, pues lo que hace además, trata de colonizar aquello, establecer población, es decir, no solo es un emprendedor, un explorador, sino además que quiere colonizar aquello, bueno, pues en el concepto que se tenía en aquellos momentos y que ha tenido siempre el Imperio Español bueno, pues digamos de población, de no la visión que tenían los britanos, holandeses o portugueses, comerciales y explotando, sino una visión en la anexión de un territorio y su inclusión como parte de él, ¿no? Y su crecimiento. Bueno, pero no le salió bien. Desde ahí, entonces, bueno, pues siguió explorando la costa de California. Es el primer navegante que ya sube casi hasta Mendocino, no llega porque llegarán después. Es decir, cartografía toda la zona, le tiene los encargos del virrey ya pasado al siglo XVII, en 1602. El virrey le nombra para dirigir la exploración en el litoral californiano, para buscar puertos de refugio ¿de qué? Del navío, del galeón de Manila, porque ya teníamos unos cuantos años del galeón de Manila, del gran Urdaneta, que nos consiguió la ruta regular, la más larga de la historia. Bueno, pues con eso cartografía todo aquello, y además, bueno, pues haciendo unos levantamientos de gran precisión y exactitud. Todavía hay nombres allí como Punta Lobos, Isla Santa Catalina, Valle del Carmen, Bahía de Monterrey, todo eso, esos vienen puestos por el gran Sebastián Vizcaíno y su dotación. Bueno, él siguió haciendo otras expediciones, hasta que, bueno, consiguieron al final, con otro de los comandantes que iba con él, llegar a Cabo Mendocino, arriba del todo, incluso a Oregón más tarde, ¿no? En un temporal que hubo, y llegaron hasta allí. A partir de eso, el año siguiente, 1603, Vizcaíno fue nombrado general de los galeones de Manila. Y bueno, él en el fondo siempre era un hombre emprendedor y buscaba siempre eso, lo cambió por ser alcalde de Tezalcoaltos. Después, fue el promotor para montar la carretera o camino, vamos a llamar, que fuera desde el Golfo de México hasta la costa del Pacífico, y lo logró acabándolo en 1607, es decir, unió las dos costas en la Nueva España. Y posteriormente es cuando viene un poco, que eso lo cuento yo más en mi novela, un poco con la historia, 1611 Felipe III, ya nuevo rey, con su interés de ampliar el imperio, pues bueno, su interés estaba en Japón, y su interés en el fondo era la conquista de Japón, pero quería saber qué había allí, y entonces se hizo una expedición que salió de la base, no era una base naval en aquel momento, del apostadero de San Blas en México, en la Nueva España, en el Pacífico. Salieron bueno, en principio a bordo de la nao San Francisco en dirección a Japón. Allí se entrevistó con el Shogun, es con quien tuvo los tratos, y tratando de mantener unas relaciones, le entregó un reloj traído desde Madrid al Shogun, que no sé dónde estará, y bueno, se sabe además que después hubo otra delegación que de Japón fue hasta Sevilla. Y bueno, igual que con su antecesor, con las Islas Salomón, Álvaro de Mendaña, aquí había lo de siempre, la isla rica de oro, la isla rica de plata, y trató de buscarlas. Yo en mi novela hablo de cómo va hacia el norte. En principio, bueno, eso me lo invento porque yo no sé para dónde fue, porque eran unas islas que no existían, y bueno, al final, rodeando, pues volvió otra vez hacia Nueva España en 1614. Antes, desde luego, quienes estaban allí eran los españoles, los portugueses estaban más al sur, y los holandeses no sabían por dónde andaban, pero tenían mucho poderío y querían ir allí a ramplar con lo que fuera. Después vendrían los britanos, que todavía iban un poco a remo por allí, no tenían capacidad.
y él les dio por arriba y por abajo a los holandeses, tanto en las costas de Nueva España como en las costas cercanas entre el Japón y Filipinas, ¿no? Cuando volvía. Y a partir de ahí, bueno, pues fue alcalde de Acapulco y bueno, pues luego ya se retiró a la Ciudad de México. Entonces este hombre, pues se puede decir que bueno, no solo cartografió, que queda mucho de su legado en todas las denominaciones, los nombres, y como hay, por ejemplo, en pues la reserva de la biosfera del Vizcaíno en California, el santuario de ballenas el Vizcaíno, etcétera, ¿no? Es decir, hay un montón de legado de él, de su legado, pues además, pues todo lo que tiene de la primera embajada europea en Japón, con un interés que tenía el rey Felipe III, que después eso lo que llevó al final fue a que Japón no quería, porque bueno, al ver el Felipe III que no tenía capacidad a nivel de recursos humanos para llegar hasta allí, porque no había población, pues lo que decidió Felipe III fue, bueno, vamos a meter allí a la iglesia, metemos curas, y eso aliviantó a los japoneses, y ahí se decretó el aislamiento de Japón duró desde esa época de 1614 hasta el siglo XIX, en que Estados Unidos apretó para que se abriesen al comercio. Luego, eso nació de ahí, ese aislamiento que tuvo Japón. A partir del siglo XIX creció Japón de una manera inusitada. Y solamente había una isla al sur en la que los holandeses, sin tocar Japón, podían comerciar con los japoneses, pero digamos que rompieron un poco la relación con España debido a su invasión religiosa que les atacó un poco a los japoneses. Pero bueno, esto ya sale un poco de don Sebastián, que fue, bueno, pues un europeo, un español que tuvo relaciones con la embajada, con el imperio portugués, japonés. Así es. Un poco esa es la historia de Sebastián Vizcaíno. Sí. Menuda vida, plagada de exploraciones y descubrimientos que le convirtieron en un gran cartógrafo, claro que sí. Un hombre con empuje y emprendedor y con, bueno, militar, explorador, comerciante, y siempre hacia adelante. Que sí. Ese es un poco el espíritu hispano que hemos tenido siempre. Sí. Sebastián Vizcaíno, el nombre propio que ha sido protagonista en las Españas de ultramar y sus exploraciones con Josu Jiménez. Desconocemos cuál será el nombre de la próxima entrega, Josu, así que te esperamos dentro de 15 días. Pues aquí estaré. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Venga, hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Navegando bajo la línea de flotación pueden ocurrir cosas como hemos comentado ya en este capítulo. La presencia de orcas es una de ellas, pero también podemos coger un cabo con la hélice, un palangre, chocar con algún objeto sumergido a media agua. No es fácil evitar este tipo de situaciones, sobre todo cuando no tenemos constancia de su existencia. Pero ¿podemos anticipar de alguna forma su presencia? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Roberto Bucetas, muy buenas. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Cuando nos vemos privados del sentido de la vista por estar a oscuras en casa, por ejemplo, para orientarnos en Asturias decimos que andamos a palpu, ¿no? Palpando con las manos los objetos que nos resultan familiares. Lo de andar a palpu por la mar, digamos que no es recomendable. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar en lo posible, digamos que encuentros desagradables? Desagradables, ¿no? Bueno, podemos clasificar esto como si fuera una emergencia y como siempre, bueno, podemos ver un poco, analizar los posibles problemas que podamos encontrarnos de este tipo de objetos que puedan ser, incluso comentaremos ahora los posibles supuestos que se nos pueden producir. Después podemos ver un poco las medidas preventivas que podemos nosotros tener en cuenta para evitar estas circunstancias y por el tercer paso podemos saber qué hacer en el caso de que nos pase cualquier circunstancia de eso, ¿no? Pues ya por un protocolo así básico para cualquier tipo de emergencia que se pueda producir en la mar, así haciendo un poco de sinopsis de lo que sería este supuesto, ¿no? Sí. ¿Qué casos posibles podemos encontrarnos? Bueno, objetos semisumergidos. En la mar puedes encontrarte montones de cosas, desde cabos, paños de red, trasmayos, palangres, como comentabas hace un momento, estachas, plásticos, pueden encontrarse muchísimas cosas, ¿no? Que pueden ser, bueno, objetos que pueden ser generar problemas a lo que sería el sistema de propulsión o gobierno de lo que sería nuestro barco, que se quede básicamente pues enganchados. Lo más problemático sería enganchado en la hélice, ¿no? En el propio sistema de propulsión. Pero podemos encontrar otro tipo de objetos,
Yo me he encontrado por la mar frigoríficos flotando, un frigorífico. Veo una mancha blanca en el horizonte, prismáticos, ¿qué será? Sí, Y al final era un frigorífico flotando. No sé dónde había salido aquel frigorífico, pero bueno, con el aislamiento de lo que sería el propio frigorífico, pues bueno, flotaba y ahí andaba semisumergido. Pues un peligro para la navegación. Sí, sin duda. Contenedores, hablamos hace poco del tema de los contenedores, que hubo por aquí un barco que había perdido un montón de contenedores por la costa asturiana, troncos, palés que encuentras flotando, nasas, arces de pesca mal balizados también puede ser un problema, aunque no sean objetos que realmente estén a la deriva, ¿no? Bueno, pues todo eso son problemas muy graves que se pueden producir, bueno, en función un poco del tamaño, el tipo de barco y la situación que se pueda producir. Va a depender mucho del tipo de barco, va a depender mucho de la velocidad a la que naveguemos. Yo he visto casos de barcos de motor navegando a 20 nudos y encontrarse con un paño de red y desacoplar un eje. De los dos ejes que llevaba, desacoplar un eje, es decir, sacar el eje entero, no quedó nada. Y menos mal que esa embarcación no se encontró con el frigorífico. Exactamente, porque podía ser todavía peor, ¿no? Porque, y en ese caso, pues bueno, tienes una vía de agua, tienes un problema y hay que intentar solucionarlo. Pues no es lo mismo, que a lo mejor yo también he pasado una vez pescando a 30-40 millas de Gijón, al Bonito, pues encontramos una estacha y enganchamos una estacha en los dos ejes. Íbamos a 5 o 6 nudos, muy despacio, y rápidamente ves que el motor cambia un poco de revoluciones, cambia un poco de sonido y rápidamente paras y nada, pues no pasó nada porque no llegó ni a afocarse, ¿no? Pero bueno, eso a 12 nudos, pues a lo mejor significaría que esa estacha quedaría totalmente afocada sobre la línea de ejes y sería un problema grave. Ya. Medidas preventivas. ¿Qué medidas preventivas podemos tener? Vigilancia, que no siempre sirve, es decir, no siempre tenemos una vigilancia exhaustiva y todo el mundo mirando para la proa, 1 o 2 personas, y a veces son objetos que no ves, no los puedes llegar a apreciar. Algunos otros sí, y lo puedes evitar, ¿no? Otros, para el tema de cabos y demás, los hélices muchas veces suelen llevar cortacabos o pueden llevar cortacabos. Para cabos de pequeña sección, pues bueno, pues puedes llegar a servirte para cortar ese cabo y que no se llegue a enganchar directamente sobre la línea sobre la hélice o la línea, ¿no? Es el barrón. Podemos tener, bueno, hay cortacabos también para timón, algunas especies de cuchillas se ponen sobre el timón y si bueno, ese cabo va deslizando sobre el casco, al llegar a esa cuchilla lo corta. Bueno, pueden ser más o menos eficaces, más o menos, bueno, pues en función del tipo de barco y en función del objeto, pues, bueno, que nos podamos encontrar, ¿no? Muchos barcos tienen registros de motor, sobre todo suelen tener un registro que pueden acceder y ver lo que sería la hélice y lo que es el timón, y se puede acceder desde el interior del barco a esa zona, y con algún objeto que tengamos específicamente diseñado se puede llegar a cortar o liberar esos objetos que tengamos enganchados en esa zona del barco, ¿no? Sí. Si otras veces si son chocar contra abordar un objeto semisumergido, pues bueno, pues puede ser el propio golpe o incluso vías de agua. ¿Qué hacer? Pues bueno, ¿qué hacer? Pues es el que hacer, y el resultado útil de todo lo que podamos hacer nosotros va a depender mucho de los medios que tengamos a bordo. Vale, siempre hay que tener un objeto que corte y que esté bien afilado para intentar liberarse de esos objetos. ¿Dónde se produzca esa situación? Es decir, no es lo mismo que se produzca cerca de la costa, que se produzca 30, 40, 50, 60 millas de la costa, el tipo de barco y la situación que se haya producido. ¿Qué fue lo que pasó? Como todo, pues lo primero, valorar la situación. Y muchas veces se habla incluso de llevar equipos de buceo a bordo para poder bajar y tal. Muchas veces no es recomendable. Tiene que ser condiciones muy buenas para presentarte y intentar liberar ese objeto, ¿vale? Porque, bueno, no es seguro. Muchas veces meterse ahí debajo, el barco subiendo un poco la alteada, golpes. Bueno, muchas veces no suele ser seguro. Hay que evitar accidentes en una liberación de ese caso, que a lo mejor, bueno, oye, nos quedamos con un cabo en la hélice, bueno, pues habrá que
que pedir asistencia, habrá que llamar al salvamento marítimo, habrá que solicitar en remolque en el caso de que no lo podamos solucionar por nuestros propios medios. Lo que se trata es de llegar a puerto Sí, lo más rápido, Roberto, lo más rápido posible para sacar el barco, ¿no? Hay objetos contundentes, es lo que estamos hablando, ¿no? Que pueden golpear el casco con graves consecuencias, y otros como cabos o estachas que pueden crearnos problemas en la hélice o la pala del timón. Quiero decir, las consecuencias son variadas, y la reacción a estas situaciones depende casi más del sentido común que de un protocolo establecido, ¿no? Sí, hay que valorar la situación en cada caso. Es decir, no puedes establecer un protocolo para todos los casos porque no es lo mismo. Claro. Lo que comentábamos hace un momento, no es lo mismo. ¿Qué pasó? Pues bueno, tuvimos un golpe y tenemos una pequeña vía de agua en el casco, o hemos quedado enganchados con un cabo, una estacha y nos hemos quedado sin máquina o sin motor. Hay que valorar la situación en cada momento. No podemos establecer un protocolo estándar para cada una de las cosas. Podemos hablar cosas, protocolos generales, sí, un poco de lo que deberíamos de hacer. Pero bueno, la misión y objetivo primordial es llegar a puerto, ¿no? Llegar a puerto para, bueno, intentar sacar ese barco a tierra y solucionar el problema. Pero bueno, muchas veces pues tendremos que acudir a solicitar remolque, ¿no? Asistencia y que nos vengan a buscar. Por eso hemos hablado muchas veces, tenemos que tener esas coberturas de asistencia marítima en nuestras pólizas de seguros, que son coberturas que no son muy caras y que debería ser casi obligatorio que todo el mundo tuviera la cobertura de asistencia marítima, porque a todo el mundo le puede pasar una circunstancia de este tipo y que tengamos que pedir asistencia, ¿no? Está claro. Bueno, las consecuencias, ya decimos, pueden ser variadas y desde luego ninguna de ellas agradable. Eso está fuera de toda duda. Sí, por supuesto, y nadie está libre de ello, claro, porque por mucha vigilancia que tengamos, mucho cuidado que tengamos, todos los años vemos barcos en nuestro puerto en los cuales han tenido algún tipo de problemas de estas circunstancias. No debería ser, pero bueno, pues algo que es una realidad, ¿no? Es el día a día de salir a la mar. Así es. La obra viva, sumergida, puede encontrarse con elementos que pueden causar serios desperfectos, como estamos hablando, de interacciones o ataques de orcas, cada uno que escoja la forma de denominarlo, hemos hablado. También de objetos y artes de pesca que, como hemos dicho, pueden mandar nuestro barco al varadero a reparar. De ello hemos hablado estos minutos con Roberto Bucetas, a quien agradecemos una vez más su presencia en este podcast y emplazamos al siguiente capítulo. Roberto. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Un abrazo. Pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Recuerda que volvemos en 15 días y que puedes seguirnos en Instagram como podcast A Son de Mar y en Facebook como A Son de Mar Podcast para dejarnos ahí tus comentarios y sugerencias. Si te han gustado los contenidos de este capítulo, ya sabes, te animamos a que los compartas en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlos. Volvemos en 2 semanas. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.